Buenas tardes, noches. Muchas gracias por vuestra presencia en la presentación de un libro más del amigo Juanma. Yo pensaba que a lo mejor ahora había truenos y centellas en el cielo después del día de fuertes tormentas y aguaceros. Digo, pues nos va a venir bien, nos pone en tono con relación atrás, el juicio, el fin del mundo. Pero bueno, se ha quedado una noche apacible para poder venir aquí, eso sí, un poco oscura, con motivo de algún estropicio que haya hecho la tormenta esta mañana, y aquí estamos. Yo voy a ser muy breve en esta presentación porque a mí me gusta más oír al autor y verdaderamente le agradezco que se haya acordado de mí, pero si hay alguno que me conoce entre los que estáis presentes, sabéis que no es mi estilo bibliográfico precisamente este estilo de novela futurística, no es mi estilo. Yo me caracterizo más por ser un amante de los libros de historia, de los libros de arte, de las novelas históricas, pero aquí estoy y lógicamente tendré que decir por qué estoy, si no soy uno de los que se entretiene con novelas de este tipo. Y estoy aquí pues muy sencillo. En primer lugar, porque Juanma es el hijo de Manolo, y Manolo y yo nos conocemos hace muchas décadas, y por consiguiente, al decirme que si podía venir esta noche a presentar el libro, pues ni quise ni le dije que no, le dije que sí desde el primer momento. En segundo lugar, también porque ya me lancé al ruedo al presentar hace unos años otra de las novelas de Juanma, y creo que ha pasado un lustro, ha pasado 5 años, desde aquella tercera novela, me parece que según los datos recogidos fue el 13 de diciembre de 2019. Era su tercer libro y se tituló Más allá de los mundos de Ravenhall. Y en tercer lugar estoy aquí porque la novela futurista necesita de un escritor imaginativo, elevado a la quinta potencia, rico en habilidades versátiles y muy entrenado en técnicas digitales. Y todo eso lo cumple y concrece, y cada día más, Juanma Hinojal. Creo pues haber demostrado el por qué estoy aquí esta noche. Pero no he venido yo aquí solamente a hablar de por qué estoy aquí, sino a congratularme de que este prolífico y joven novelista vuelva a meternos en una historia fascinante, página a página, hasta la 495, demostrando una vez más que no tiene pereza para transmitirnos sus vivencias interiores. Claro que demuestra una vez más el gran tesoro de vida interior que tiene. Ahí es donde amasa y da forma a esos personajes a los que somete a situaciones inverosímiles, que culminan siempre exitosas gracias a su habilidad narrativa. Juanma se está abriendo paso y asentando su nombre en la narrativa futurista. Su prosa es muy descriptiva y sus diálogos son convincentes. A través de 43 capítulos y un epílogo precedido de un prólogo, Juanma hilvana una aventura de catástrofe cosmológica que va párrafo a párrafo atrapando al lector. Así es su novela de esta noche, Tras el fin del mundo. Juanma, con sus 41 años de edad, tiene en su haber una rica producción novelística que augura una vida literaria larga. Su potencial narrativo es contundente y
y su perseverancia en escribir le sitúa siempre en un estado creativo. Ya son 6 los libros publicados, y como sin escribir Juanma no sabe vivir, el 7º seguro que estará próximo en aparecer. Estoy terminando, pero no antes de comunicar a Juanma que este ejemplar que me dedicó el otro día según llegaba el paquete a Plasencia, este ejemplar de su novela Tras el fin del mundo, está ya numerado en mi Vitaes, Biblioteca de Temas y Autores Extremeños, con el número 4556. De manera que aquí dejo mi presentación, mis breves palabras de presentación, porque es ahora el autor el que nos dará a conocer su nueva criatura literaria y compartirá con todos nosotros sus luces y sus sombras de esta gestación novelística. Adelante, Juanma. Vamos allá. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Es un auténtico placer estar de vuelta. Cuando estuve aquí presentando Mi corazón está lleno de ti, terminé mi discurso con unas palabras muy concretas que, si bien nadie entendió, tenían un significado oculto. Me despedí diciendo que esperaba que nos volviésemos a ver en el futuro, en concreto, tras el fin del mundo. Podéis buscar el vídeo en YouTube y comprobarlo. Si bien esta última frase dejó al público un tanto extrañado, aquella fue la peculiar manera que tuve de anunciar cuál sería mi siguiente novela. Y 3 años después, aquí estamos. La idea de Tras el fin del mundo llevaba mucho tiempo rondando en mi cabeza. Todo comenzó el día en el que, por casualidad, vi un documental por la tele. Hablaban de cómo quedaría nuestro planeta tras un cataclismo que aniquilaría en su totalidad a la raza humana. Mediante imágenes por ordenador, mostraban cómo animales, como las cucarachas, mutarían y evolucionarían, adueñándose de todo. Contemplar a esos bichos, del tamaño de perros, correteando por los restos de nuestra civilización, me causó un gran impacto. Egoístamente, me molestaba ver cómo la vida seguía en el planeta sin nosotros, como si nada ni nadie hubiese importado nunca. Y es que, debido a nuestro ego, a nuestra soberbia, no distinguimos entre el fin del mundo y el fin de la raza humana. Fue entonces cuando empecé a plantearme qué sucedería si alguien hubiera sobrevivido y tuviera que enfrentarse a esa nueva situación, a tener que vivir en un mundo en ruinas y posiblemente sin nadie más con quien relacionarse. Desde luego, la idea me pareció atractiva. Allá por el 2019, cuando estaba terminando de escribir Más allá de los mundos de Ravenhall, recuperé esa idea y comencé a darle vueltas con la intención de que se convirtiese en mi siguiente proyecto. Pero claro, luego llegó el 2020. Os acordáis de lo que nos pasó en el 2020, ¿verdad que sí? Como podéis comprender, durante la pandemia, cuando morían cientos de personas al día, cuando estábamos encerrados en casa, aterrados de miedo y sin saber cómo acabaría tan única y horrible situación, lo último que me apetecía escribir era una historia sobre el fin del mundo, y menos teniendo en cuenta que el fin del mundo se presentaba como una posibilidad demasiado real para aquel entonces. Así que dejé esa idea y opté por otro proyecto. Mi corazón está lleno de ti. Pero claro, cuando se tiene una buena idea, es casi imposible deshacerse de ella. Durante un tiempo, aunque traté de ignorarla, siguió rondando en mi cabeza, pero no dejaba de tocarme con el mismo problema: el final. No encontraba ninguno que me dejara satisfecho del todo. Incluso llegué a plantearme que al final llegaran Casey o el mago Bront a través de un espejo y condujesen a los protagonistas a un mundo paralelo en el que pudieran vivir. Pero también lo descarté. No quería que este libro estuviera conectado con los de Ravenhall. Quería que fuese una historia nueva y original, sin relación alguna con nada de lo que yo hubiera escrito anteriormente. Así que, ante este bache, de nuevo decidí dejar a un lado el proyecto. Y así fue hasta que, un buen día,
di con el final perfecto para el libro. La idea para el final lo cambió todo, absolutamente todo. Me aportó nuevas energías, ganas e ilusión que hasta entonces habían quedado mermadas tras toparme con un callejón sin salida tras otro. Era la pieza del puzzle que necesitaba. Sin saberlo, le aportó un sentido a toda la trama. Incluso le concedía una explicación lógica a la tormenta de rayos que destruye el mundo. Pero lo mejor, lo que más me atraía, era que el último acto daba un giro para cambiarlo todo, incluyendo la propia temática de la novela. Sin duda, suponía todo un riesgo. Vosotros y todos los lectores que compren el libro esperáis leer en estas páginas una historia sobre la llegada del apocalipsis y las consecuencias del mismo. Y os garantizo que de eso vais a encontrar bastante. Pero después llegará el cambio que hará que el libro se convierta en otra cosa. Espero de verdad que ese cambio os guste y os entusiasme tanto como a mí. Sin embargo, me da mucha rabia no poder hablar de este tema en concreto, porque se trata de una temática que adoro y de la que podría estar hablando horas y horas. Pero, como se trata del mayor spoiler de toda la novela, mis labios han de permanecer sellados. Entonces, ¿de qué va el libro?, os preguntaréis. Bueno, se titula Tras el fin del mundo. No hace falta ser un genio para imaginarse el argumento. Todos hemos leído muchos libros o visto películas y series de esta temática cataclísmica. ¿En qué se diferencia esta novela de todas esas historias? ¿Qué ofrece de novedad y originalidad que las otras no tienen? Podríamos dividir esta historia en dos tipos. Por un lado, estarían aquellas en las que el mundo se va a acabar, pero en el último momento los protagonistas lo impiden. Y por el otro lado, aquellas en las que el mundo sí llegó a acabarse, al menos tal y como lo conocemos ahora, y nos muestran cómo es la sociedad post-apocalíptica mucho tiempo después. En mi novela, no solo no se impide la llegada del fin del mundo, sino que presenta cómo serían los primeros días tras la hecatombe. La otra gran novedad que aporto llegó en la manera en la que decidí destruir el mundo. Hay muchísimas formas, y la mayoría de ellas ya están muy trilladas. Son clichés que ya no consiguen sorprender a nadie. Precisamente debido a eso, me costó hallar la mía. Todos nosotros damos por hecho que el fin del mundo acabará por llegar. Pensamos que será dentro de muchísimo tiempo, y por lo tanto no lo presenciaremos. Sabemos que el sol terminará por apagarse, que un meteorito podría caer del cielo, o, tal y como va el planeta hoy en día, que una guerra nuclear arrase con todo y todos por culpa de los megalómanos pirados que dirigen el mundo. Cualquiera de estas opciones podría suceder mañana mismo, y aún así, por nuestra salud mental, preferimos pensar que no estaremos aquí cuando suceda. Pero como es una posibilidad mayor de la que nos gustaría aceptar, escribir este libro resultaba de lo más relevante. Sin embargo, a la hora de escoger una manera de destruirnos, no quise tirar por lo fácil, por algo que cualquiera podría esperar. No he querido que la cosa sea aceptable por el lector, sino sorprendente. Desde luego, descarté desde el principio que fuese por culpa de una epidemia vírica. Debía tratarse de algo tremendamente destructivo, que arrasara con ciudades, que aniquilase a la mayor parte de la población, y lo más complicado, que hiciera inservible todo aparato electrónico. Y entonces se me ocurrió una tormenta de rayos. Pero no una cualquiera, una tormenta como nunca se ha visto, a una escala mundial, simultánea en cada rincón del globo. A mucha gente le ha caído un rayo y ha sobrevivido para contarlo, pero no estos rayos. Estos, gracias a su imponente poder, convierten en cenizas a las personas que son alcanzadas, derriban edificios, reducen a escombros ciudades y a modo de impulso electromagnético fríen cualquier aparato electrónico, llegan sin avisar y son imparables. Sobrevivir a la tormenta es casi imposible. En apenas unas horas, la Tierra queda arrasada. ¿A qué mola? Os invito ahora a que hagáis un pequeño ejercicio de introspección. Imaginad que el fin del mundo llegase ahora, aunque tal y como está el día no hace falta imaginar mucho. Imaginad que cada uno de vosotros es el único superviviente. Todo ha sido destruido, no queda nada ni nadie. ¿Qué haríais? Bueno, estoy seguro de que cada uno podría ofrecerme una respuesta diferente. Y ahí es donde reside la magia de este libro. Y es que la historia y hacia dónde iba a desarrollarse dependía en exclusiva de los protagonistas.
Desde el momento en que los creé, fueron ellos los que me trazaron su propio rumbo. Os preguntaréis quiénes son. La respuesta no es la que uno esperaría encontrar en un libro de esta temática. No se trata de los clásicos héroes valientes, ni de los chicos buenos de corazón puro. De hecho, son casi lo opuesto a esas categorías. Son una banda de ladrones. Y es precisamente gracias a sus habilidades delictivas que logran sobrevivir al apocalipsis. Antes de entrar a describir con más detalle a las personas a las que acompañaréis a lo largo de estas páginas, tengo que señalar la estructura especial del libro. Son casi dos aventuras distintas en una, y no lo digo por el giro de timón que se produce en el último acto. La novela va alternando sus capítulos entre Jeremy Darwin y Samantha Sam Stone. Leeremos un capítulo con un personaje y al siguiente el protagonismo recaerá en el otro. Me resultó una manera interesante de narrar los acontecimientos y al mismo tiempo me vino muy bien para aumentar la tensión y enganchar al lector para que no quisiera soltar nunca el libro. Por supuesto, Jeremy y Sam no están solos. Les acompañarán otros personajes con mucha importancia, y os lo adelanto, bastante carismáticos. Es muy posible que incluso se conviertan en nuestros favoritos. La aventura comienza en una noche muy concreta, en una fecha que resulta tan emblemática como familiar, el 24 de diciembre, o sea, en Nochebuena. Realmente no hay una razón específica para querer ambientar el libro en Navidades, pero al situarla en fechas tan festivas, me permitía jugar con todo el ambiente navideño que se respira siempre por las calles y provocar una serie de situaciones que no serían posibles en ninguna otra época del año. Además, que el fin del mundo llegue en Nochebuena me beneficiaba para que la gente se encontrara en unas circunstancias fuera de lo común. La mayoría está fuera de casa, con sus familias, cenando y bebiendo, festejando la Navidad, sean o no creyentes. Toda esta gente no está para nada preparada para afrontar la tormenta de rayos que se les viene de golpe encima. Probablemente, de haberse producido en cualquier otra fecha, habría habido mucho más supervivientes. Pero en mi libro, el 98% de la raza humana muere en una noche que suele estar llena de alegría e ilusión. Pero la fecha también propicia que mis protagonistas decidan llevar a cabo un robo, y no uno cualquiera. Estamos hablando del robo más lucrativo jamás realizado. Tuvo que poner a trabajar a mi lado más delictivo y confeccionar un robo que resultase peliagudo, complicado, con muchas tareas que cubrir. Ir punto a punto, sin revelar demasiado con cada paso que da el equipo de ladrones. Que el lector se intrigue al desconocer por qué están haciendo lo que hacen y qué es lo que pretenden lograr con ello. Sin revelaros demasiado, no se trata de un golpe donde impera el sigilo y la discreción. Quería que fuera algo épico, algo sobrecogedor y a gran escala, que más que un simple robo pareciera una escena sacada de Misión Imposible. No es para nada un golpe simple. En realidad, serán bastantes capítulos los que ocupará la hazaña que realizan nuestros ladrones. Por eso mismo, mi mayor esfuerzo fue tratar de hacerlo lo más entretenido posible, que atrapara al lector hasta el punto de que se olvidase de que en realidad está leyendo un libro que trata sobre el fin del mundo. De esta manera, cuando empezasen a caer los rayos, el lector estaría tan desconcertado como los propios protagonistas. Obviamente, no os voy a decir si los ladrones consiguen obtener el inmenso botín que buscaban. Llevaban planeándolo desde hacía varios meses y tenían previsto hasta el último contratiempo. Pero claro, hubo un pequeñísimo detalle que nunca previeron: la llegada del fin del mundo. La aparición de los rayos lo cambia todo y tienen que adaptarse a las nuevas y peligrosas circunstancias. ¿Lograrán sobrevivir? A ver, son los protagonistas. Si murieran sería un libro muy corto y con una historia sin sentido. Así que, cuando los puse a salvo, necesitaba que fueran otros los que nos dieran a conocer, bajo su punto de vista, cómo se estaba produciendo el apocalipsis. El capítulo 12 es muy especial. Se divide a su vez en 12 mini historias que tienen lugar por diversos puntos del globo. Aunque todas poseen el mismo denominador común, la llegada de la tormenta de rayos, son muy diferentes entre sí, aunque con un desenlace similar. Como antes expuse, cada persona, dependiendo de su forma de ser y de sus circunstancias, afronta el fin del mundo de manera distinta. En estas mini historias seremos testigos de ello. No olvidéis que, aunque los protagonistas estén en plena noche de Nochebuena, debido a las diferentes zonas horarias, en otras partes del mundo están en otras horas.
Para algunos ya es incluso la mañana de Navidad. Desde Rusia, Francia, África, Japón o Egipto, veremos cómo la destrucción se extiende por el planeta, arrasándolo todo sin excepción alguna. Me gustaría que conocierais una de estas pequeñas historias. Os prometí que si asistíais a esta presentación, seríais testigos de la destrucción de la mismísima Plasencia. Ha llegado el momento. Preparaos, agarraos fuerte los unos a los otros. Pido un fuerte aplauso para José Luis Flores. Buenas noches. Joder, Juanma, pues no te falta, ¿eh? Disculpad los posibles errores de lectura porque tengo que estar un poquito tocada. Plasencia, España. Hora local, 6:53 de la mañana. Poco antes de llegar a su destino, el guarda Antonio Rodríguez pudo confirmar con su propio oído el motivo por el cual se había requerido de su presencia tan temprano y en un día tan señalado. Aparcó el coche cerca de la entrada principal y se dispuso a abrir las enormes puertas metálicas con cierta irritación, pues se trataba de su día libre. El placentino Parque de los Pinos era conocido por los habitantes de la ciudad con el sobrenombre del Parque de los Patos. En su interior cohabitaban todo tipo de especies animales, destacando las aves por encima del resto. Si bien había patos, hacían honor al apodo del parque, la especie que predominaba entre sus muros era el pavo real. Situado en el centro urbano de la ciudad, el parque ocupaba 5 hectáreas de terreno. Fue fundado a finales de los años 30. Desde entonces había pasado por muchas etapas distintas, acogiendo en su interior a todo tipo de animales, algunos bastante exóticos, teniendo en cuenta que no se trataba de ningún zoológico. A pesar de contar con varias jaulas, la mayoría de especies deambulaban sueltas para el regocijo de los visitantes y para el lamento de Antonio, quien debía estar atento por si alguno le daba por explorar fuera de los muros. Para los placentinos el parque era el corazón de la ciudad. Debido a que su entrada era totalmente gratuita, se convirtió en el destino ideal para pasar las tardes o los fines de semana paseando con la familia, o gracias a su ubicación, algunos otros lo empleaban como mero atajo para llegar a ciertas zonas de la urbe, esquivando así el tráfico y otros caminos construidos en una considerable pendiente. Pero por encima de todo, era uno de los principales reclamos que poseía una ciudad que llevaba existiendo desde el medievo. Aquella fría mañana, cuando el sol ni siquiera se había atrevido a hacer acto de presencia, Antonio Rodríguez recibió una llamada que lo trajo de regreso desde el mundo de los sueños, tras pasar la noche anterior por una aburrida cena familiar y una juerga posterior entre amigos. Según le informaron, muchos vecinos llevaban un buen rato quejándose por el excesivo alboroto que estaban organizando los animales del parque. A medida que se acercaba en su coche, Antonio meditaba sobre el tema. Aunque el recinto se emplazaba en medio del centro urbano, no había demasiados edificios de apartamentos residenciales en las cercanías. Por lo tanto, su presencia allí no estaba justificada ante lo que supuso que serían 2 o 3 quejas de vecinos, a los que la resaca les pasaba factura. Además, más allá de los graznidos de los pavos reales, que si bien podían ser algo molestos, ya formaban parte de la acústica de la ciudad, no creía que los demás animales pudieran estar armando un alboroto desmesurado. En cuanto llegó y comenzó a escuchar la excesiva agitación que procedía del interior, comprendió que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Los primeros rayos del sol comenzaban a aparecer en el horizonte. El chirrido de las puertas al abrirse apenas cubrió el ruido de los graznidos y demás sonidos animales. En sus 12 años trabajando en aquel parque, jamás había escuchado nada semejante. Por regla general, los animales se comportaban de la manera más apacible. Aparte de algún que otro picotazo a niños entrometidos, nunca había tenido ningún problema con ellos. Era como si percibieran algo que a los humanos se les escapara, y fuera lo que fuese, los tenía aterrados de verdad. Antonio sintió una repentina reacción que le hizo querer cerrar de nuevo las puertas. En lo que aparentemente era una inocente estampida, vio como la mayoría de especies huía hacia su misma dirección. El guarda quedó petrificado.
Por puro instinto y casi sin tiempo para reaccionar, se llevó los brazos a la cabeza como gesto de protección. No podía ver nada de lo que acontecía a su alrededor. No obstante, sintió cada empujón, picotazo y golpe. Ya en el suelo, cuando el último de los patos le pasó por encima al aterrorizado grito de cuac cuac, se atrevió a descubrirse para poder abrir los ojos y contemplar lo que había sucedido. Decenas de animales corrían o volaban por la carretera. Por fortuna, la hora y la fecha ayudaron a que no hubiera todavía ningún alma por la misma. Algo dolorido y maldiciendo al pavo real que le picoteó en la entrepierna en su ida, Antonio se puso en pie. El guardia se encontraba estupefacto. No sabía qué hacer. No había modo de que él solo pudiera recuperar a todos esos animales y volver a meterlos en sus respectivos hábitats. Sacó su teléfono del bolsillo y se alegró al comprobar que no había sufrido daños con la estampida. Debía llamar a la policía e informarles de todo. Después ponerse en contacto con la oficina del medio ambiente en caso de que estuvieran disponibles en un día tan señalado y solicitar ayuda para capturar a los animales huidos. Le esperaba una mañana de Navidad bastante ajetreada. Por suerte Antonio estaba soltero y nadie le esperaba en su casa para abrir los regalos. Antes de que marcara un solo dígito en el móvil, el guarda observó en la pantalla el reflejo del cielo. El débil sol de la mañana quedaba oculto tras una enorme y oscura nube. Miró al cielo y quedó sobrecogido al comprobar con sus propios ojos aquello de lo que su móvil apenas le mostraba retazos. Pero Antonio no fue el único que reaccionó así. Los animales, dispersos por la carretera, detuvieron su alocada huida. Las aves aterrizaron. Algo estaba a punto de suceder y preferían estar todo lo apegado al suelo que fuera posible. Los graznidos que emitían, apuntando al oscuro cielo, era de puro pánico. El trueno los silenció a todos. Antes de que sus instintos le dictaran cómo comportarse, un primer rayo impactó contra el muro de la fachada principal del parque. Antonio se cubrió para protegerse de los fragmentos de piedra que saltaron por doquier. Aunque ninguno lo alcanzó, su coche no tuvo la misma suerte. Los arbustos que cubrían la parte delantera del parque se incendiaron, extendiéndose el fuego rápidamente. Al otro lado de los mismos, las jaulas que contenían a las aves que no pudieron huir emitían unos angustiosos y agónicos chillidos. En el exterior, el resto de animales no sabían qué hacer, ni siquiera huían de la posibilidad de las llamas. Cuando al fin Antonio fue capaz de reaccionar, no pudo pedir ayuda. Su teléfono había dejado de funcionar. Impotente ante una situación de semejante magnitud, optó por salir corriendo. Apenas había avanzado unos metros cuando un nuevo rayo cayó sobre la estructura que se hallaba a varios metros frente al parque. El guarda se llevó la mano a la boca para sofocar el gesto de asombro y espanto. El colegio Inés de Suárez quedó reducido a escombros tras el impacto. El recinto, que debía ser una cuna de sabiduría para las mentes del futuro, aquel que había albergado a centenares de alumnos que, con mayor o menor suerte, habían aplicado los conocimientos adquiridos entre aquellas paredes para forjarse una vida, dejó sencillamente de existir. De no ser por las vacaciones navideñas, semejante visión habría resultado aún más demoledora. Antonio no tuvo tiempo para lamentar las pérdidas que veía sufrir a su alrededor. Para el guarda no eran sino obstáculos que evitar en su vida. Con varios rayos más precipitándose en puntos diferentes y más cercanos de lo que le gustaría, ya solo restaba un camino al que dirigirse. La parte izquierda del Parque de los Pinos estaba formada por el final de un acueducto que se extendía durante algo más de 300 metros. Si bien al formar parte de la estructura del parque, su altura se reducía a mínimos, llegaba a alcanzar los 18 metros en su zona de máximo apogeo y se consideraba un pilar imprescindible para aquel núcleo biológico. Cuando un poderoso rayo impactó de lleno sobre el arco central de los 55 que formaban el acueducto, se produjo el más terrorífico efecto dominó que Antonio hubiese contemplado en la vida. Hacia ambos lados, las piedras que formaban los arcos caían una por una, levantando una nube gigantesca de polvo, que apenas permitía divisar el alcance de tan catastrófico derrumbamiento. El llamado acueducto de San Antón no poseía la fama y magnitudes de otros acueductos de mayor renombre, ubicados en diferentes y conocidos puntos de la península ibérica. No obstante,
El poderoso sonido que producía su caída lo equiparaba con sus hermanos mayores. Antonio Rodríguez quedó rodeado entre un incendio que no dejaba de propagarse, los escombros de un colegio y las ruinas de un acueducto en derrumbe, que en su tramo final estaba destrozando su bello y admirado lugar de trabajo. Por si no fuera suficiente, los animales perdieron la cabeza ante el caos reinante y comenzaron a atacar. Y hasta nunca. Y así en todo el planeta. Lo digo por si hay alguien que no sea de la esencia, que sepas que no te vas a escapar. Y a partir de ahí comienza el segundo acto. Nuestros protagonistas deciden abandonar sus refugios para averiguar lo que ha sucedido. Jeremy Darwin y Sam Stone descubren con horror que todo está destruido, que la gente ha muerto. Pero lo descubre cada uno por su cuenta. A los dos les separan 1.300 kilómetros de distancia. No hay manera de ponerse en contacto el uno con el otro, y el desolador panorama parece indicar que el otro ha muerto. Aún así, cada uno decide iniciar un viaje para tratar de encontrar al otro. ¿Por qué? Porque se aman. No están dispuestos a aceptar que la persona más importante de su vida ya no está. Y es que, no os lo he dicho, pero tras el fin del mundo es también una historia de amor. El amor lo mueve todo. El amor se impone al sentido común. El amor es la esperanza que hace que nunca nos rindamos. En este caso, cuando los dos protagonistas ven que ya no les queda nada, se aferran al amor, porque es la única manera que encuentran de no venirse abajo, de no rendirse y poder seguir adelante. Escribiendo esta novela, me he dado cuenta de que todos y cada uno de nosotros necesita un propósito. Es ese propósito, o los varios que nos vamos imponiendo, los que nos hacen levantarnos cada mañana, los que nos hacen ir a trabajar, a pasar tiempo con nuestros amigos y seres queridos, en definitiva, los que nos hacen vivir. La llegada del fin del mundo les arrebata todos los propósitos. Cuando uno se ve despojado de todos ellos y se da cuenta de que no puede buscarse unos nuevos, ya que no queda nada en todo el planeta, ¿qué puede hacer? Posiblemente muchos seguirían avanzando con la esperanza de hallar alguno, pero tarde o temprano, si no los encuentra, solo le quedará una opción: rendirse y aguardar a la muerte para que todo termine. Jeremy y Sam, con todo en su contra, se autoimponen el propósito de encontrarse el uno al otro. Y así comienza su viaje, pero con un temor que va creciendo en su interior, porque llegará un momento en el que deban aceptar que su pareja ya no está. Y cuando eso suceda, tan solo les aguarda la muerte. Se trata, sin duda, de un viaje de lo más desolador para ellos, tanto por lo que les muestra el paisaje, como por lo que temen que les tenga reservado el cruel destino. Pero no os preocupéis, no será un viaje triste. Estará repleto de aventuras, de peligros y de situaciones de supervivencia al límite. Y creedme, no fue nada fácil encontrarlas. Y es que hubo un factor que no tuve en cuenta hasta bien avanzada la planificación del proyecto. Cuando destruyes todas las ciudades y te cargas a la inmensa mayoría de la civilización, no queda mucho con lo que los protagonistas puedan interactuar. Resultó un problema algo más peliagudo. Tuve que ingeniármelas para encontrar tramas y peligros a cada paso del camino. Además, las aventuras o desventuras por las que atravesase un personaje debían ser muy distintas de las que pasará el otro protagonista, aun estando inmersos en un viaje similar. Lejos de amedrentarme, acepté el reto. Establecí una serie de reglas acerca de los rayos y del fin del mundo, y les acabé proporcionando un peligro tras otro, tan diferentes entre sí como emocionantes. Pero para mi sorpresa, tuve una inesperada ayuda: la geografía y las matemáticas. Para que tuviese lugar el robo del principio, necesitaba una ciudad con una serie de elementos muy concretos. En cuanto hallé una, tuve mi punto de partida, que se completó cuando escogí el pueblo en el que viviría Sam. Así, sabiendo dónde estaría cada uno en el momento del apocalipsis, conociendo la distancia que los separaba a ambos de 1.300 kilómetros, calculé cuánto de media puede recorrer a pie un ser humano al día. Gracias a eso, tracé el camino y calculé cuánto tardarían en recorrer la distancia que los separaba y ver a qué lugares les llevaría su viaje. Por ejemplo, como partieron en Navidad, quería un acontecimiento especial en Nochevieja. Así que, calculando a dónde habrían llegado cada uno en una semana de caminata,
Buscaba las ciudades de la zona y me documentaba en busca de elementos que destacasen en esas ciudades para organizarles a los personajes alguna aventura. Por lo tanto, fue el mapa el que me decía con qué debía lidiar y cómo aprovechar las circunstancias para construirles problemas a mis pobres personajes. Me supuso todo un reto, pero también fue muy divertido. Es como si te dan un montón de piezas de Lego y con ellas y tu imaginación te tienes que montar tu propio juguete. Meses de preparación, documentación y mucha imaginación. Año y medio de escritura principal y un par de meses de corrección y pulido. Sí, los protagonistas viven todo un viaje, pero yo también he podido vivir y experimentar el mío propio. He aprendido mucho con este libro y he mejorado página a página como escritor, profesión en la que nunca se está preparado del todo y siempre se mejora. He tenido jornadas buenas, jornadas malas, jornadas que creía que serían horribles, pero acabaron siendo muy productivas. Incluso hay un capítulo que, sin saberlo aún, comencé a escribirlo teniendo COVID. Pero, al igual que los personajes de la novela, me marcó un propósito. Y ese propósito culmina hoy aquí. La ilusión que me animaba cada tarde a sentarme delante del ordenador ha dado sus frutos. Tras mucho esfuerzo y dedicación, por fin puedo haceros entrega de este fruto en forma de libro, con una historia de la que no podría sentirme más orgulloso y satisfecho. No tengo reparos en admitir que Tras el fin del mundo es mi mejor trabajo, es puro yo. También confieso que es mi obra más friki. Está plagada de todo tipo de referencias, algunas más sutiles que otras, pero os invito a encontrarlas y reconocerlas todas. Puede que incluso en alguna ocasión tengáis que tirar de Google para entenderlas, pero espero que os saquen una sonrisa. Ahora el viaje es todo vuestro. Es vuestro turno para embarcaros en esta aventura apocalíptica y luchar por sobrevivir junto a mis personajes. Con todo mi corazón, espero de verdad que os guste y disfrutéis de él. Y antes de despedirme, por si acaso alguien se está preguntando si, al igual que hice al final de la presentación de Mi corazón está lleno de ti, voy a acabar esta exposición adelantando cuál será mi siguiente novela. Bueno, lo que puedo deciros es que tengáis esperanza. En concreto, la esperanza de los demonios. Normalmente no diría nada más. No obstante, llevo escribiendo este nuevo libro desde enero. Desde entonces, para no opacar a Tras el fin del mundo, había mantenido esta otra novela en secreto. Pero la razón por la que os hablo ya de ella es porque hace un par de semanas la terminé de escribir. Ni siquiera había revelado el título hasta la fecha, pero, a modo de escena postcrédito de Marvel, os voy a contar un poquito de qué trata La esperanza de los demonios. Se trata de una novela de fantasía urbana. Viendo cómo hoy en día los medios de comunicación engañan y manipulan para hacernos creer sus mentiras, se me ocurrió lo siguiente. ¿Y si hubiéramos estado engañados desde el principio de los tiempos? ¿Qué pasaría si, en realidad, los demonios fueran los buenos y los ángeles los malos? Se avecina el enfrentamiento final entre ambas razas. Los ángeles pretenden aniquilar a los demonios y, de paso, también a todos los humanos. Baal, un demonio, y Claire, una humana, se unirán para tratar de revelarles la verdad a los seres humanos e impedir que los malvados ángeles los destruyan a todos. ¿Lo lograrán? Lo descubriréis en unos meses, posiblemente para mediados o finales del año que viene. Pero, hasta entonces, disfrutad con Tras el fin del mundo. Muchísimas gracias a todos de corazón.